Hola, soy el Padre Pablo y hoy te quiero hablar de las tentaciones y cómo superarlas. Dice el Evangelio de San Mateo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Mira, cuando vos y yo sigamos los pasos que el Espíritu Santo nos vaya mostrando, cuando nos dejemos conducir por el Espíritu Santo, lo que vamos a experimentar en nuestra vida son las tentaciones. Por otro lado, el Señor no nos dijo que no íbamos a tener tentaciones, sino lo que el Señor nos dijo fue que nos iba a dar la fuerza para no caer en la tentación. Y de hecho, me imagino que todos los días vos y yo lo rezamos, al rezar el Padre Nuestro, y cuando decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo, del mal, del maligno, del demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, Jesús sintió hambre. Mira, cuando estemos pasando alguna necesidad, alguna carencia, seguramente el demonio va a aprovechar también ahí para tentarnos. Estemos atentos, velemos, recemos para no caer en la tentación. Entonces comenzaron las tentaciones. 3 tentaciones que, según los padres de la Iglesia, son las madres del resto de las tentaciones. 3 tentaciones de las cuales se derivan después el resto de las tentaciones. Primera tentación: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. La tentación de la gula. ¿En qué consiste esta tentación? En la búsqueda del placer en la comida. No consiste en querer comer, tampoco consiste en comer mucho o en comer poco, sino en buscar el placer que la comida me da. Y no buscar comer para alimentarme, o por el contrario, muchas veces nosotros comemos ¿para qué? Para compartir un rato con nuestros amigos, con nuestra familia, compartir la mesa. La finalidad es precisamente un encuentro de comunión. Pero cuando la persona pone su corazón, cuando la persona busca deleitarse con la comida, cuando busca esa exquisitez, ese saborear la comida y experimentar el placer de comer, bueno, está cayendo en el pecado de la gula. Y el pecado de la gula es la madre de otro vicio o de otra tentación, que es la tentación de la lujuria. Podemos decir que es similar a la gula, por eso es como la gula es la madre de la lujuria. ¿En qué sentido? Es la búsqueda del placer, no ya ahora en la comida, sino en el ámbito de la sexualidad. El placer en la sexualidad no es algo malo, todo lo contrario, es algo bueno. El problema está cuando se busca como fin, cuando el hombre lo que busca de la sexualidad es la experiencia del placer, independientemente de qué, del don de sí mismo. 2 personas que se aman, 2 personas que se donan mutuamente en el contexto del matrimonio, donde el compromiso de una con la otra es la entrega total de la vida del uno por el otro, significada en esa entrega, en esa intimidad de esas 2 personas, el placer que de allí se deriva no es malo absolutamente. Es la consecuencia de ese don, de esa entrega mutua de esas 2 personas. Segunda tentación que el demonio le hace a Jesús y que también te puede hacer a vos y que me puede hacer a mí. Lo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, en el pináculo del templo, dicen algunas traducciones, y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Vos fijate la astucia del demonio, tienta a Jesús con la misma palabra. Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. La tentación de la vanidad, la tentación del engreído. Podemos decir que el demonio le dice a Jesús: bueno, a ver, si vos sos Jesús, demostralo. Ese desafío, el desafío a la vanidad del Señor, para que el Señor diga: ¿querés ver que yo soy el Hijo de Dios? Bueno, mira, ahí me tiro y vas a ver cómo vienen los ángeles efectivamente a socorrerme.
La tentación del que quiere figurar, del que quiere realmente destacarse por encima de los demás, llamar la atención. ¿Y por qué la tentación de la vanidad es tan grave? Porque también da como origen a otra tentación, que es la tentación del orgullo. La persona orgullosa, la persona autosuficiente, la persona que todo lo puede, la persona que no necesita de nada ni de nadie, que mira a los demás por arriba. Tercera tentación. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras ante mí. La tentación de la avaricia. Te daré todos los reinos del mundo, te daré las riquezas del mundo. ¿En qué consiste esta tentación? En creer y en buscar el gozo en el tener, el gozo de la posesión. Generalmente la persona avara le cuesta mucho ser generosa con lo que tiene, le cuesta mucho dar lo que tiene y si lo pierde sufre un montón. Junto con la avaricia hay otra tentación, que es la tentación de la codicia, es decir, la tentación de tener más, el gozo de ir teniendo más. Tengo esto, ahora quiero esto otro, y ahora quiero esto otro. Estas tres tentaciones las vivieron tres reyes en Israel. La tentación de la avaricia, de la codicia, Saúl. La tentación de la gula y la lujuria, David. Y la tentación del orgullo, de la vanidad, Salomón. ¿Y cuál es el peligro de las tentaciones? ¿Por qué las tentaciones son tan malas? Porque si caemos en ellas, nos cerramos a la comunión con Dios y a la comunión con los demás. Es más, no solamente nos cerramos a la comunión con los demás, sino que muchas veces pasamos a ver a los demás como nuestros enemigos. E inclusive muchas veces vemos no solamente al otro como un enemigo, sino como alguien que de alguna manera tengo que eliminar del horizonte de mi vida. Lo veo hasta como un enemigo de mi vida. Y la persona que le ocurre que se cierra en sí misma y se aísla. Y cuando la persona se aísla, ¿sabe lo que le pasa? Se llena de angustia, se llena de tristeza, porque no estamos hechos para la soledad, estamos hechos para la comunión. ¿Cómo rechazar las tentaciones? Como hizo Jesús. Jesús rechazó las tentaciones con la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Esa es la forma que tenemos para rechazar la tentación. Cuando el demonio le dice: convertí las piedras en panes, Jesús les dice: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el demonio le dice: tírate del pináculo del templo, de la parte más elevada del templo, Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito esto. Y cuando el demonio le dice: te voy a dar todas las riquezas si te postrás ante mí, Jesús que le dice: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. ¿Cómo vamos a rechazar las tentaciones? Las vamos a rechazar con la palabra de Dios. Y también dice San Pablo que si confesamos al Señor con nuestra boca y creemos con todo nuestro corazón que es Él el Salvador, seremos entonces salvados. Por lo tanto, también otra forma que tenemos nosotros para combatir las tentaciones, ¿sabes cuál es? Confesar a Jesús como nuestro Salvador. Confesar a Jesús como el Señor, como mi Señor. Ese es un exorcismo muy lindo y que realmente es muy efectivo, muy sencillo y muy efectivo. Confesar el señorío de Dios. Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor. Y de esa manera la tentación se retira. Vamos a ser siempre tentados, siempre que estemos en el camino de Dios, porque el demonio buscará apartarnos del camino. Tres tentaciones a las cuales tenemos que estar atentos: la gula,
la avaricia y la vanidad, que son las madres del resto de las tentaciones. ¿Cómo combatirlas? Con la palabra de Dios. Tomá la palabra y rezá. Ponete en presencia de Dios con la palabra, como hizo Jesús, y rechazá las tentaciones con la misma palabra. Y proclamando, como dice San Pablo, a Jesús como el Salvador, a Jesús como el Señor, a Jesús como mi Señor. Y de esa manera podremos entonces rechazar y no caer en la tentación. Amén.